Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy te enseño cómo crear una página web para ofrecer tus servicios de tu empresa o negocio. Créeme que es un tutorial bastante completo, paso a paso, y también recuerda que puedes crear un sitio web muy fácil en cuestión de minutos con tienda nube. También te lo voy a estar dejando en la descripción por si te interesa, así que sin más preámbulo, comenzamos. Ok amigos, vamos a comenzar y quiero decirte que todo lo que te voy a estar enseñando es información de muchísimo valor, ya que son plantillas con un diseño bastante profesional. Como puedes ver, vas a elegir entre muchas plantillas. Aquí tenemos esta de Corporate, de Móvil, de Finance. Vamos a darle clic para que puedas verla. Como puedes darte cuenta, tienen un diseño bastante profesional que te van a encantar y yo te aseguro que la puedes adaptar para tu empresa. También tenemos esta de SEO para empresa de startup. Sinceramente son muchas plantillas que tú puedes elegir, te aseguro, con un diseño muy profesional y que son totalmente funcionales. Como puedes ver, aquí tenemos también otra y así sucesivamente muchas plantillas que tú puedes estar seleccionando, incluso también para arquitectura, para producto, para portafolio, etcétera. Vamos a estar viéndolo a fondo, así que vamos allá para ver cuál es el primer paso y comenzar a crear tu sitio web desde cero, fácil y sencillo. Vamos a continuar viendo este punto muy importante que necesitas para crear tu sitio web. El primer punto es un hosting. Recuerda que el hosting es simple y sencillamente un espacio en internet que tú vas a estar rentando para que allí puedas almacenar tu sitio web. Yo te voy a estar recomendando el mejor proveedor hoy en día, que te aseguro que tiene un excelente precio. Y el punto número 2 es contratar un dominio con el nombre de tu empresa para realizar tu página web. Entonces todo esto lo vamos a estar viendo a continuación, así que vamos allá. Bueno amigos, como puedes ver, estamos aquí en la página del proveedor que yo te recomiendo ampliamente. Se llama HostGator y HostGator me gusta mucho porque tiene un excelente precio. Recuerda que yo te voy a estar dejando un cupón con el 60% de descuento que tú puedes aprovechar, y es muy importante que tú hagas todos los pasos con este mismo proveedor de hosting, ya que es para que nosotros también tengamos el mismo panel de acceso y puedas ir siguiendo los pasos. Te aseguro que tiene muy buen precio. Como puedes ver, en cuanto tú le des clic al enlace te va a mandar a esta página, y aquí lo que tenemos que hacer es escoger el plan que tú necesitas. Personalmente yo te recomiendo el plan que se llama Emprendedor, que te aseguro que cuesta muy barato. Como puedes ver, cuesta 32.25 pesos al mes, lo cual es bastante económico. Entonces, para contratarlo simplemente le damos clic en donde dice contratar ahora. En cuanto le damos clic, aquí nos dice que escojamos una de las opciones para que podamos continuar. Aquí vamos a seleccionar la duración que nosotros vamos a contratar. Yo te recomiendo contratar de 1 a 3 años. También recuerda que si tú contratas a partir de un año te va a salir el dominio gratis. Entonces sinceramente es muy recomendable que lo puedas contratar a 1 o también a 3 años. Para este video lo vamos a contratar a un año. Vamos a seleccionarlo. En cuanto lo seleccionamos, vamos a darle clic en donde dice ir al carrito, y aquí, como puedes ver, se nos va a abrir otra pestaña. Aquí nos dice finaliza tu compra ahora y nos dice elige tu dominio. Aquí nos está marcando que es un año gratis. Le vamos a dar clic en donde dice quiero registrar un nuevo dominio, y aquí, como puedes ver, vamos a ingresar el nombre de nuestra empresa. Como puedes ver, yo puse un nombre aleatorio y simplemente lo vamos a dejar en .com, y vamos a darle clic en donde dice buscar. En cuanto le damos clic, como puedes ver, aquí nos va a aparecer este circulito del check que dice dominio adicionado. Entonces igual aquí se nos va a abrir otro que dice protección de la privacidad del dominio. Esto es muy importante que lo agreguemos, ya que esto nos asegura que nuestra información no va a ser pública en internet. Entonces esto es súper importante. Vamos a darle clic en donde dice adicionar para que ya se nos pueda agregar a la lista de compra. De aquí tenemos el siguiente paso, que es opcional. Esto no lo vamos a utilizar.
De aquí nos vamos al paso número 3 que dice crea tu cuenta. Si tú ya estás registrado, solamente das clic en donde dice iniciar sesión. Si no, simplemente vas aquí a agregar los datos que te pide la plataforma, tu correo electrónico, tu contraseña y todos los datos que te pide esta plataforma. Realmente es muy fácil y muy sencillo. En cuanto tú rellenes estos datos, nos vamos ya a lo que es seleccionar el método de pago. Personalmente yo recomiendo pagar con PayPal o también con tarjeta de crédito o de débito. Es válido para las dos. Y pues aquí simplemente vas a rellenar lo que son los datos de tu tarjeta, o si vas a pagar con PayPal simplemente te va a mandar a la plataforma para que puedas tú realizar tu pago. Por último paso vamos a palomear esta parte que dice acepto los términos y ya le vamos a dar clic en donde dice finalizar compra. En cuanto nosotros le demos clic ya nos va a mandar un correo que nuestro pago se ha realizado. Entonces vamos ahorita a continuar para poder tener el acceso a la plataforma. Ok amigos, en cuanto tú realices tu pago, ahora lo que tenemos que hacer es loguearte en lo que es tu cuenta de HostGator. Como puedes ver, aquí estamos en la página principal. Lo que tenemos que hacer es seleccionar aquí este logo de personita, le damos clic y vamos a darle clic en donde dice entrar. En cuanto le damos clic nos manda a que aquí pongamos nuestro correo y nuestra contraseña. Vamos a seleccionar aquí donde dice no soy robot y simplemente le damos clic en ingresar para ya acceder a la plataforma. Ok amigos, en cuanto accedemos a la plataforma te va a aparecer así como lo estamos viendo en pantalla. En este caso, como puedes ver, yo tengo dos dominios. El que compré para hacer estas pruebas es este que dice crea tu web-fácil.com. También te va a aparecer lo mismo aquí. Y lo que tenemos que hacer, este es un punto muy importante, es activar lo que es el certificado SSL. Entonces, como puedes ver, aquí hay muchos botones. Vamos a darle clic a este botón que dice certificado SSL, como te lo estoy mostrando. Le vamos a dar clic. En cuanto le damos clic, como puedes ver, aquí nos aparece nombre, nos dice SSL gratuito y en estatus nos va a aparecer no instalado. En este caso yo ya lo tengo instalado. Te va a aparecer no instalado y le vas a dar clic. Cuando tú le des clic te va a aparecer a que tú selecciones uno y tú tienes que seleccionar el gratuito. Después te va a mandar a que tú rellenes algunos datos con información de tu empresa y simplemente vas a rellenar todos tus datos y también le vas a dar clic en el botón que dice enviar datos para que ya se pueda instalar lo que es el certificado SSL y vas a venir aquí en estatus y te va a aparecer pendiente. Ahora solamente hay que esperar a que aparezca instalado, como lo estás viendo ahorita, que tarda unos minutos. En cuanto ya tengas tú aquí que diga estatus instalado, vamos al siguiente paso. El siguiente paso es también irnos al menú principal de nuestra cuenta de HostGator y ahorita vamos a dar clic aquí en donde dice cPanel, como te lo estoy señalando con la flecha. Le vamos a dar clic y en cuanto le damos clic se nos va a abrir una serie de datos. Como puedes ver, aquí dice correo electrónico y lo que nosotros vamos a hacer es una configuración muy importante. Vamos a bajar un poquito y en cuanto bajamos vamos a ubicar esta pestaña que dice software, como te lo estoy mostrando, y vamos a darle clic aquí en donde dice editor ini de multi-PHP. Le damos clic aquí. En cuanto nosotros le damos clic nos aparece esta parte que dice realizar la configuración básica de PHP ini y como puedes ver aquí dice selecciona una ubicación. Le damos clic y vamos a seleccionar Home Directory. En cuanto lo seleccionamos amigos, como puedes ver aquí se nos abre una serie de parámetros y nosotros vamos a elegir este que dice Match Execution Time, que como tú puedes ver tiene este valor que dice 30. Este valor simplemente vamos a cambiarlo de 30 a 90. Entonces aquí como puedes ver simplemente le voy a poner 90 y ya de esta manera vamos a irnos hasta abajo para que podamos aplicar los cambios. Como puedes ver, vamos a darle clic a este botón que dice aplicar, le damos clic y ya nos va a aparecer éxito, se aplicó la configuración correctamente. De aquí lo que sigue es simplemente darle clic a estos cuadritos que están aquí para que nos lleve al inicio del panel de control. Como puedes ver, aquí ya estamos de nuevo en el inicio y ahora sí viene la parte de instalar WordPress, el sistema que vamos a necesitar. Igual vamos a estar bajando y nos vamos a posicionar en donde dice software y simplemente le vamos a dar clic a este botón que dice WordPress Manager.
le vamos a dar clic amigos. En cuanto nosotros le damos clic, como puedes ver nos abre esta pestaña que dice gestión de WordPress y vamos a darle clic en este botón que dice instalar. En cuanto nosotros le damos clic, como puedes ver se nos abre una ventana. Aquí nos dice formulario de instalación. Todo esto lo vamos a dejar como está y vamos a seguir bajando, y como puedes ver nos dice configuración del sitio. Aquí donde dice nombre del sitio, tú vas a agregar el nombre de tu empresa. Donde dice descripción del sitio, vas tú a agregar a qué se dedica tu empresa. De aquí nos vamos a la derecha, como puedes ver dice cuenta de administrador. Donde dice usuario de administrador, tú vas a agregar un nombre de usuario, y donde dice contraseña, vas a agregar tu contraseña para que puedas acceder al panel de administración. Por último, donde dice email, vas a agregar tu correo electrónico para que te pueda mandar la información de la instalación de WordPress. Después seguimos bajando, donde dice elige el lenguaje, vas a ponerlo en español, y donde dice seleccionar plugin vas a dejarlo todo vacío. De aquí ya por último vamos a seguir bajando hasta lo último y simple y sencillamente le vamos a dar clic en el botón que dice instalar. Como puedes ver aquí nos dice comprobación de los datos, vamos a esperar a que se instale y como puedes ver aquí nos dice enhorabuena. Ahora vamos a darle clic en el segundo link que dice admin URL para que nosotros podamos acceder a la administración de WordPress. Como puedes ver, este es el panel de la administración de WordPress. Y ahora lo que sigue amigos, vamos a darle clic en donde dice apariencia. Aquí te lo estoy mostrando con la flecha, le damos clic. En cuanto le damos clic, como puedes ver, nos aparecen varios temas, pero nosotros le vamos a dar clic en este botón que dice añadir nuevo. Le damos clic, en cuanto le damos clic nos aparece también varios temas, pero también le vamos a dar clic en donde dice subir tema, como te lo estoy mostrando con la flecha. En cuanto le damos clic en subir tema, como puedes ver aquí nos aparece esto que dice seleccionar archivo. Y recuerda que te voy a estar dejando en la descripción y en el comentario fijado de este video un enlace para que tú puedas descargar la plantilla que vamos a estar utilizando. Entonces recuerda que el archivo se llama exponent.zip, entonces simplemente le das clic y ya se te va a descargar automáticamente ese archivo. Ahora solamente lo que tienes que hacer es darle clic en donde dice seleccionar archivo y tienes que ubicar en el lugar en que se te haya descargado el archivo. En mi caso yo lo tengo en esta carpeta y como puedes ver ahorita lo vamos a estar instalando. Aquí está este archivo que como te comento se llama exponent.zip y vamos a darle doble clic para que se pueda agregar. Como puedes ver ahí ya se agregó y lo que tenemos que hacer ahora amigos es darle clic en el botón que dice instalar ahora. En cuanto le damos clic en el botón amigos hay que esperar para que el tema se pueda instalar correctamente. Como puedes ver aquí nos dice instalando el tema y te tiene que decir el tema se ha instalado correctamente. Ahora lo que tenemos que hacer es darle clic en este botón que dice activar. Vamos a darle clic. En cuanto nosotros le damos clic, aquí como puedes ver nos manda a esta ventana que dice Welcome to Exponent. Lo siguiente que tenemos que hacer amigos es instalar los plugins. Entonces nos vamos a este apartado que dice install plugins. Le vamos a dar clic. En cuanto nosotros le damos clic se nos abre esta pestaña con todos los plugins que el tema necesita. Y vamos a darle clic aquí en donde dice install y activar. Cuando le damos clic amigos, como puedes ver aquí nos aparece este circulito y se tiene que estar instalando todos los plugins para que se pueda activar. En cuanto se termine de instalar, simplemente nos va a mandar a la misma pestaña de install plugins. Como puedes ver ya se terminaron de instalar los plugins y ahora lo que tenemos que hacer amigos, en la parte derecha de este lado vamos a darle clic aquí donde dice install plugins. Le damos clic allí. En cuanto nosotros le damos clic allí amigos se nos abre esta ventana que como puedes ver tenemos este llamado WP Forms Lite y vamos a darle clic donde dice install. Le damos clic. En cuanto le damos clic allí se nos va a aparecer para que se esté instalando y como puedes ver aquí nos dice se ha instalado correctamente. En cuanto se instale correctamente este plugin nosotros le vamos a dar clic en donde dice Return to Require Plugin Installer. Le vamos a dar clic aquí y nos va a mandar amigos a la siguiente ventanita
que dice el mismo nombre, WP Forms Lite, y vamos a darle clic en donde dice activar. Le damos clic, en cuanto nosotros le damos clic ya se va a activar lo que es este plugin. Ahora amigos, lo que tenemos que hacer es darle clic a donde dice apariencia. Le damos clic, en cuanto nosotros le damos clic te va a aparecer esto que dice bienvenido a WP Forms, no le hagas caso. Ahora lo que tenemos que hacer es en donde dice apariencia, y en cuanto le damos clic en apariencia vamos a seleccionar este que dice Exponent, ok, muy importante, por favor le damos clic en Exponent. En cuanto nosotros le damos clic ya nos manda a esta pestaña, y ahora sí vamos a estar importando las plantillas. Vamos a darle clic en donde dice import, es muy importante, le damos clic allí y como puedes ver aquí vamos a tener todas las plantillas que tú puedes elegir, que tú puedes seleccionar. Son más de 15 plantillas que tú puedes seleccionar. Recuerda que quizás no exista una plantilla que esté quizás acorde a la empresa que tú tienes, pero recuerda que siempre se puede adaptar. En este caso vamos a estar haciendo un ejemplo de una pizzería, cómo tú lo puedes adaptar, y para este ejemplo vamos a estar eligiendo esta plantilla. Como puedes ver, en cuanto yo le doy un clic se me selecciona de color azul, y para importar los datos de esta plantilla aquí en nuestro lado izquierdo, como puedes ver, tenemos todos estos parámetros y vamos a palomearlos así como estás viendo que yo hago ahorita, y simplemente ya le vamos a dar clic en donde dice importar data. Le damos clic, en cuanto le damos clic amigos nos aparece este mensaje y le damos clic en yes. En cuanto le damos clic en yes aquí nos va a aparecer que se está instalando ya lo que es nuestra plantilla. Ahora solamente queda esperar. Como puedes ver amigos, en cuanto se instalen todos los datos aquí nos aparece esta carita feliz y tenemos este botón verde que dice ver sitio. Vamos a darle clic, en cuanto le damos clic nos manda ya a la plantilla que hemos instalado. Como puedes ver aquí ya hemos instalado esta plantilla y ahorita vas a ver cómo vamos a agregar unos diseños, que es lo que le va a dar prácticamente el toque para siempre adaptarlo a la empresa que queramos. En este caso va a ser una pizzería y vamos a estar haciéndolo. Entonces vamos allá. Ok amigos, y antes de seguir con el video yo te invito a que tú puedas comentar qué tal te ha servido este tutorial, y también que puedas comentar que si tienes alguna duda la puedas escribir ahorita mismo para que yo pueda ir contestándolas. Así que te doy las gracias y vamos a continuar con el video. Bueno amigos, lo primero que vamos a cambiar va a ser el logo. Recuerda que vamos a ingresar el logo de nuestra empresa. Tú tienes que tener el logo a la mano, o si no también puedes utilizar Canva para que puedas realizar un logo de manera fácil y sencilla. Entonces, para cambiar la parte del logo y también para cambiar este botón blanco y el menú ponerlo en español es muy sencillo. Lo que vamos a hacer es darle clic en este botón que dice Tapsu Header Builder. Ahí te lo estoy mostrando con la flecha. Le vamos a dar clic amigos. En cuanto nosotros le damos clic vamos a esperar que cargue, y como puedes ver ahí ya ha cargado. Entonces para que nosotros podamos ponerle el logo de nuestra empresa simplemente me posiciono sobre el logo y le doy clic. En cuanto yo le doy un clic, como puedes ver aquí en la parte izquierda me aparece lo que dice Default Logo, Dark Logo, Light Logo, y estos tres lo vamos a cambiar. Para cambiarlo, para agregar nuestro logo, vamos a darle clic en la tachita. En cuanto le damos clic en la tachita, vamos a darle otro clic para que se nos pueda abrir y de esta manera podamos nosotros seleccionar el logo. Como puedes ver, aquí nos aparece esta parte que dice Biblioteca de Medios, pero nosotros le vamos a hacer clic en donde dice subir archivos. Es muy importante, vamos a darle clic en subir archivos y aquí vamos a darle clic. En cuanto le damos clic vamos a seleccionar nuestro logo de nuestra computadora. Aquí yo lo voy a estar seleccionando, vamos a seleccionarlo y darle clic en abrir y vamos a esperar a que cargue. En cuanto cargue amigos vamos a hacer clic en este botón azul que te estoy mostrando con las flechas que dice Set as Background. Le vamos a dar clic. En cuanto nosotros le damos clic, como puedes ver allí ya se nos agregó el logo, y simplemente lo que hay que hacer amigos es agregar el siguiente logo así como lo hemos hecho también, pero recuerda que ya no lo vamos a subir porque ya está arriba. Simplemente aquí en donde dice bibliotecas de medios te va a aparecer
la imagen que hemos subido, en este caso del logo, y simplemente hay que darle un clic y también hay que darle clic ahí a este botón que dice Set Background. Le vamos a dar clic y ahí se nos agregó. Lo mismo con este que dice Slide Logo, lo tachamos, le damos clic y aquí seleccionamos y también hacemos lo mismo. Vamos a darle clic donde dice Set Background y como puedes ver ya se seleccionaron los tres. Ahora simplemente lo que hay que hacer, como puedes ver, aquí tenemos esta opción que dice Logo Height. Aquí lo que tenemos que hacer, medir el tamaño del logo. Como puedes ver ahí se nos hace más grande. Yo lo voy a estar dejando en 200 píxeles. Y una vez que ya nosotros hemos medido el tamaño del logo, simple y sencillamente amigos, vamos a hacer clic en donde dice Save. En cuanto hagamos clic en Save, aquí como puedes ver ya nos aparece en verde que ya se ha guardado los cambios. Y otra opción muy interesante que tiene este tema es que, como puedes darte cuenta, aquí tenemos seleccionado esta pantallita que significa computadora, pero si yo le doy clic amigos, como puedes ver, yo puedo ver cómo se vería el sitio web, por ejemplo en laptop, se vería así. También puedo seleccionar cómo se vería en tablet, se vería así, y puedo seleccionar cómo se ve en teléfono móvil, que se vería así. Entonces, como puedes ver, es muy interesante esta plantilla. Vamos a estar dejándolo en computadora. Y ahora amigos, lo que vamos a hacer es cambiar el nombre de este botón. Simplemente para cambiarlo le doy clic. En cuanto yo le dé clic, aquí en la parte izquierda me aparece esto que dice text, y aquí simplemente yo escribo lo que quiero poner. Vamos a poner, por ejemplo, enviar mensaje, e incluso aquí nos da para que pongamos un enlace. Tú aquí en este enlace pudieras poner el enlace a tu WhatsApp por si una persona te quiere contactar. Y simplemente ya cuando agreguemos el texto, vamos a darle clic igual en donde dice Save y se nos colorea color verde, quiere decir que ya se guardó. Como puedes ver, ya cambiamos el logo y también este botón. Ahora lo último que falta amigos es cambiar lo que es el menú, ponerlo en español. Y ahora para hacer esto, simple y sencillamente, como puedes ver, acá tenemos este botón que dice Dashboard, como te lo estoy mostrando allí, y vamos a darle clic aquí en donde dice Dashboard. En cuanto nosotros le damos clic amigos allí, nos vamos a ir a donde dice apariencia, y como puedes ver se nos abre ahí un submenú. Y vamos a darle clic en donde dice menús. En cuanto le damos clic allí amigos, como puedes ver, aquí nos aparece el menú que, como puedes darte cuenta, está en inglés. Ahora, para que nosotros lo podamos cambiar en español, es muy fácil y muy sencillo. Vamos a darle clic a esta flechita pequeñita que tiene ahí para que se abra, por así decirlo, el menú. Y como puedes ver, aquí simplemente vamos a poner la palabra en español. En este caso voy a poner inicio, como lo estás viendo a continuación. Y cuando ya terminamos de escribir, le volvemos a dar clic a esta pequeña flechita para que se cierre el cuadrito. Y así vamos a hacer con la segunda. Vamos a darle clic en la flechita pequeña y vamos a ponerle también acerca de nosotros. Le vamos a dar clic otra vez para cerrar la ventanita, y así sucesivamente amigos vamos a hacer con los otros menús que quedan. Como puedes ver, ya lo hemos cambiado, y en mi caso voy a estar eliminando este de Blot porque realmente no lo vamos a necesitar para el ejemplo, ya que es una empresa que prácticamente va a ofrecer servicios. Entonces vamos a darle clic y vamos a darle clic en donde dice eliminar, y simplemente cuando ya tengamos traducido todo el menú amigos, vamos a darle clic en este botón, como te lo estoy señalando, dice guardar menú. Para que se puedan guardar los cambios, le damos clic y como puedes ver aquí nos aparece se ha actualizado. Como puedes darte cuenta, ahí te lo estoy mostrando. Ya de esta manera se han guardado los cambios. Como puedes ver, ya llevamos hecha la primera parte. Ahora lo que tenemos que hacer para ver los cambios es irnos aquí donde dice nombre de tu empresa. Ok, y como puedes ver aquí nos dice visitar el sitio. Vamos a darle clic y como puedes ver aquí ya tenemos lo que es el logo, tenemos lo que es este botón que dice enviar mensaje y lo que es el menú en español. Como puedes darte cuenta, es muy fácil y muy sencillo. Ahorita simplemente hay que hacer todo lo demás, pero yo te aseguro que prácticamente es súper sencillo. Entonces vamos allá. Bueno amigos, ahora va a tocar cambiar esta parte de aquí para poder adaptarla a la empresa, y lo que vamos a hacer amigos es darle clic en este botón que dice Edit with Tattoo. Aquí te lo estoy mostrando.
vamos a darle clic. En cuanto nosotros le damos clic, aquí se nos va a abrir lo que es la plantilla, y como puedes ver aquí estamos viendo ya para cambiar de manera rápida todo lo que queremos cambiar. Lo único que tenemos que hacer, amigos, esto es súper fácil. Si queremos cambiar este texto, simplemente yo le doy un clic. En cuanto le doy un clic, aquí simple y sencillamente yo puedo escribir lo que quiera y de esta manera ya puedo cambiarlo. También lo mismo con este texto, solamente le doy un clic y ya puedo cambiar lo que quiera yo poner. Entonces aquí vamos a estar poniendo algo que vaya acorde con el ejemplo. Como puedes ver, aquí puse esta es la mejor pizza, y aquí vamos a estar poniendo también otro texto. Como puedes ver, aquí agregué otro texto también, y ahorita vamos a cambiar los textos de los botones. Como puedes darte cuenta, simplemente yo me posiciono sobre el botón, le doy un clic. En cuanto le doy clic, aquí me aparece la parte de text y simplemente escribo lo que vaya yo a escribir. Entonces, por ejemplo, vamos a escribir reservar ahora. Como puedes ver, en este botón puse pedir pizza ahora, y aquí también podemos poner un link, por ejemplo, que envíe a WhatsApp para que puedan pedir la pizza, y vamos a darle clic al otro botón. Aquí podemos dejar igual nuestro número de teléfono y también mandarlos al WhatsApp. Entonces, como puedes ver, tenemos ya esta parte lista. Ahora simplemente hay que cambiar la imagen de fondo. Para cambiar la imagen de fondo, yo me posiciono sobre la imagen de fondo, le doy un clic. En cuanto yo le doy un clic, como puedes ver aquí en la parte izquierda me aparece que dice imagen, y tengo yo que tachar también. En cuanto yo tacho, le voy a dar un clic. En cuanto yo le dé un clic, amigos, yo tengo que seleccionar una imagen que tenga en mi computadora. Recuerda que siempre me aparece primero biblioteca de medios, pero para subir yo un archivo tengo que ir acá donde dice subir archivos. Le vamos a dar clic. En cuanto le demos clic, vamos a darle clic en seleccionar archivos y vamos a seleccionar la imagen que tenemos en nuestra computadora. En este caso yo voy a seleccionar esta y le voy a dar clic en abrir, y voy a esperar a que se cargue el archivo para ya poder ponerlo. Recuerda que las imágenes yo te recomiendo que pesen menos de 300 kilobytes, y te recomiendo ampliamente a que si tú quieres comprimirla, te recomiendo este que se llama compressjpg.com, como lo estás viendo ahorita, y ya simplemente subes la imagen y la comprimes para que pueda pesar menos. Ok, amigos, en cuanto se cargue la imagen, vamos a darle clic en el botón que dice Set as Background. Vamos a darle clic. En cuanto nosotros le damos clic, como puedes ver, aquí se nos agrega ya la imagen de fondo, y simplemente hay que darle clic siempre en el botón de Save para que los cambios se puedan guardar. Aquí nos aparece en color verde que ya el cambio se realizó. Entonces, ahora lo que hay que hacer, amigos, ya tenemos esta parte. Lo que hay que hacer simplemente es asimismo modificar toda la página. Como puedes ver, prácticamente siempre vamos a estar haciendo lo mismo. Es muy fácil y muy sencillo. Ahora vamos a modificar esta parte. Lo mismo, como puedes ver, aquí tengo yo una imagen. Para cambiarla, simplemente le doy clic. En cuanto le doy clic, acá me aparece imagen. Tengo que darle clic en esta ruedita para tacharla y para yo agregar la mía. Aquí, como puedes ver, me aparece biblioteca de medios y tengo que darle clic en donde dice subir archivos para que yo pueda subir la imagen que tengo en mi computadora. Aquí lo voy a estar agregando. Le doy un clic y le doy clic en abrir para que se pueda agregar la imagen. Espero a que se suba. Como puedes ver, ahí ya se subió, y le doy clic hasta abajo en el botón azul. En cuanto yo le doy clic, aquí, como puedes ver, ya se me agregó, y simplemente aquí para yo cambiar el texto, recuerda, simplemente le doy un clic. En cuanto le doy un clic, yo ya puedo modificar y poner el texto que yo quiera. Entonces, por ejemplo, aquí igual esta imagen vamos a hacer lo mismo. Lo selecciono, le doy clic en más, y aquí, como puedes ver, también tengo que seleccionar para que la imagen la pueda yo poner sin ningún problema. Aquí vamos a seleccionarlo, le doy clic en abrir, espero a que se suba la imagen, y en cuanto se suba le doy clic en el botón azul que está hasta acá abajo, y como puedes ver, aquí ya se me agregó. Entonces ahorita voy a estar rellenando esta parte que es muy sencilla, que tú lo puedes hacer también. Ok, amigos, como puedes ver, ya he cambiado esta parte del texto, simplemente lo he puesto en español, y también esta parte de aquí en el botón le he puesto conoce más. Recuerda que esto es muy fácil y muy sencillo, como te lo he mencionado.
Ahora si nosotros seguimos bajando, como puedes ver, aquí tenemos la otra parte que, como te comento, es básicamente la misma estructura que nosotros vamos a estar haciendo siempre. Es lo mismo. Si tú quisieras cambiar este texto, simplemente te posicionas sobre él y ya simple y sencillamente escribes para que se pueda poner el texto. Entonces es muy fácil, amigos, y muy sencillo, como puedes darte cuenta. Y también lo mismo para las imágenes. Simplemente nos posicionamos, le damos clic. En cuanto le damos clic, del lado izquierdo nos aparece esto para que nosotros lo podamos cambiar así como tú lo has visto. Entonces es lo mismo siempre, amigos, para toda la página. Igual tenemos la parte de la galería, que aquí puede ser que tú pongas cómo es el restaurante por dentro. Simplemente es lo mismo, le vas a dar clic aquí y aquí, como puedes ver, el lado izquierdo tenés aquí las imágenes para que tú puedas ir agregando una por una y ya te va a aparecer en forma de galería. Si también seguimos bajando, también como puedes ver, aquí puede aparecer el dueño, la foto del dueño, del fundador, y también aquí un mensaje del fundador. También tenemos esta parte de blog, pero si es una empresa de servicio que ofrece sus servicios, no te conviene tanto lo que es el blog. Y también hasta acá abajo tenemos esto de emails, de llámanos, y viene siendo casi lo mismo, amigos. Para cambiarlo le doy solamente un clic y aquí yo puedo cambiar el texto, también poner el email que yo quiera. Como puedes darte cuenta, todo prácticamente es básicamente lo mismo. Ahorita lo que vamos a estar viendo es cómo cambiar el pie de página. Entonces, amigos, para cambiar el pie de página, y si quieres ver los cambios que ya hemos hecho, simplemente le vas a dar clic acá donde dice ver página. Ahí te lo estoy mostrando. Vamos a darle clic y vamos a estar viendo ya lo que son los cambios que hemos hecho. Como puedes ver, así va quedando lo que es la página web. Como puedes darte cuenta, lo hemos adaptado a la empresa de pizzería y sinceramente se ve muy bonito. Como puedes darte cuenta, aquí ya aparece todo en español y aquí podemos ir agregando más cosas, que básicamente el ejemplo viene siendo casi el mismo. Ahora lo que hay que hacer, amigos, es modificar el pie de página, el cual es el que está hasta abajo. Como puedes ver, aquí tenemos lo que son las redes sociales. También podemos poner una imagen, un mensaje. Entonces esto lo vamos a modificar. Para modificar esto que está hasta abajo, simple y sencillamente vamos a darle clic acá arriba donde te estoy mostrando con las flechas que dice Tab to Footer. Vamos a darle clic aquí y se nos va a abrir lo que es esta ventana de el footer, el pie de página. Como puedes ver, aquí tenemos este pie de página. Aquí nosotros podemos poner un mensaje y también una imagen de fondo. Ahora vamos a cambiar lo más importante, que sería, por ejemplo, esto. Aquí puede ir tu logo, simplemente le damos clic y vamos a elegir también lo que es el logo que dice pizzería y vamos a darle clic para que ya allí se pueda agregar. También vamos a darle clic a cambiar esta parte de aquí. Como puedes ver, igual aquí simplemente lo cambiamos, y lo que son los logos de redes sociales también le damos clic. En cuanto le damos clic, amigos, como puedes ver, aquí se nos abre y simplemente para poner nuestra red social le damos un clic y aquí vamos a agregar el enlace. En cuanto le agreguemos el enlace, vamos a darle clic en guardar, y para volver atrás vamos a darle clic en este botón que dice Back to All Icons. Le damos clic y ya regresamos a todos los iconos. Así lo vamos a cambiar. Y para cambiar, amigos, también la imagen que está aquí de fondo viene siendo lo mismo. Le vamos a dar clic. Como puedes ver, aquí nos sale que tenemos esta imagen. Vamos a darle clic aquí para quitarla. Le damos clic en el botón de más. En cuanto le damos clic en el botón de más, recuerda que aparece primero biblioteca de medios, y vamos a darle clic en donde dice subir archivos y seleccionar archivos para que nosotros podamos seleccionar el archivo de nuestra computadora. Aquí lo estoy seleccionando. Vamos a darle clic en abrir y hay que esperar a que se cargue el archivo. En cuanto se cargue la imagen, recuerda que te va a aparecer aquí este botoncito azul. Ahí nos apareció y le vamos a dar clic para que la imagen, como puedes ver, ahí ya se puso. Aquí simplemente vamos a editar este texto para poner 1. Como puedes ver, ahí hemos modificado el texto, y simplemente, amigos, ya cuando tengamos listo toda esta parte del pie de página, simple y sencillamente recuerda que hay que darle clic en el botón de Save para que se puedan guardar todos los datos, y una vez que ya queramos ver los cambios, vamos a darle clic acá hasta arriba que dice ver Home. Le damos clic allí y ya nos va a mandar a ver la página. Vamos a estar viendo a ver cómo se ve hasta abajo. Como puedes ver, aquí hasta abajo ya tenemos el pie de página con el logo que pusimos. En este caso el copyright también se puede poner, tus redes sociales y también lo que es el mensaje. Entonces,
Como puedes ver, así de fácil y así de sencillo nosotros podemos ir cambiando cada página. Si nosotros, por ejemplo, le damos clic aquí donde dice acerca de nosotros, aquí se nos va a abrir otra página que contiene la información y viene siendo lo mismo, amigos. Para que nosotros podamos editar esta página es tan simple como te lo he enseñado. Vamos a darle clic acá arriba donde dice editar Widgetsu, le damos clic. En cuanto nosotros le damos clic, aquí nos va a aparecer para que podamos editar la página en la que estamos posicionados. Como puedes ver, aquí lo estamos viendo ahorita y es muy fácil como lo hemos hecho. También si queremos cambiar la imagen le damos clic y aquí la tachamos para agregar nosotros nuestra imagen, y así sucesivamente nos vamos a estar yendo, amigos, con todas las páginas. Aquí como puedes ver igual tenemos la parte de menú y cuando le damos clic en menú también tenemos esta parte que básicamente es lo mismo para editar. También vamos a seguir haciendo el mismo procedimiento, darle clic en donde dice Edit Widgetsu y también por último en contacto, igual, amigos, haremos lo mismo. Todo se puede cambiar. Entonces, como puedes ver, esta página sinceramente es muy fácil y muy sencillo. Esta plantilla tú la puedes adaptar a cualquier negocio. Recuerda que se tienen muchas más plantillas que tú puedes adaptar a tu negocio, como puedes darte cuenta, de una manera súper fácil y súper sencilla. Esto ha sido todo, amigos, por el video del día de hoy. Te doy gracias por quedarte hasta el final y te invito a que puedas comentarme ahorita mismo tus dudas para que yo te pueda ayudar al máximo nivel. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.